Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso por todos los golpes de estado que tuvo la nación argentina. ¿Sí? Vamos a reconocer las características de régimen que nosotros estuvimos viendo, cuándo es un régimen autoritario o autoritarismo, cuándo es un totalitarismo y qué características pudimos ver de los conceptos que estuvimos manejando en esta unidad sobre derechos constitucionales, regímenes autoritarios y constitucionales. Así que vamos a hacer un repaso por la historia para ir detallando acerca de los golpes de estado y la supresión de derecho constitucional. Vamos a ir parando el video y lo vamos a ir comentando. Bien, concepto de golpe de estado, el cual nosotros ya tenemos, que es un quiebre del orden constitucional y se toma el poder por la fuerza. Esos son los dos aspectos más importantes de un golpe de estado, y que en Argentina durante el siglo XX se vivieron 6 golpes de estado, caratulados como golpes de estado, que tuvieron como protagonistas siempre a las Fuerzas Armadas. Eso es algo particular de nuestro país. Yo les dije que no siempre el golpe de estado viene desde las Fuerzas Armadas. Que se produce una ruptura constitucional y que viene acompañadas de cambio de modelos de país. Eso generalmente lo vamos a poder ver cuando estamos hablando de autoritarismos o totalitarismos, sobre todo en totalitarismos a donde se llama a la gente a participar, ¿no? Y a avalar este régimen inconstitucional. El primer golpe de estado que vemos es el de 1930, el primer gobierno radical que tuvo Argentina con Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Se produce un golpe de estado a este gobierno comandado por Uriburu, ¿sí? Que era capitán de las Fuerzas Armadas. En este momento se lo derroca a Hipólito Yrigoyen acusándolo de ineficaz. Bien, en este punto vemos que una de las causas de este golpe de estado es la crisis económica que vivió el país gracias a la Gran Depresión de 1929 y la gran cantidad de huelgas, y podemos decir como factores desencadenantes también de esto, la Patagonia rebelde, que sucedió mientras estaba Yrigoyen, y también los sucesos en el predio metalúrgico en Parque Patricios, que desencadenó en huelgas de obreros, ¿sí? Eso se le llamó la Semana Trágica. Yo estoy haciendo un recondo de varios hechos históricos que seguramente ustedes ya vieron el año anterior. La consecuencia fue la llamada década infame y elecciones fraudulentas. Bien, el próximo es el golpe de 1943. Todos estos son accesos al poder mediante la fuerza. Se es derrocado el presidente Ramón Castillo y el golpista que accede al poder ilegítimamente es el general Arturo Rawson. Tras 2 días asume el general Pablo Ramírez. También debido a las Fuerzas Armadas, los factores que desencadenaron este golpe fue que Argentina se promulgó neutral frente a la Segunda Guerra Mundial, que era algo que las Fuerzas Armadas no estaban de acuerdo, la presión de Estados Unidos para desplazar a los británicos comercialmente también en Argentina. Recuerden que en este momento nosotros estábamos desarrollando un comercio triangular entre Gran Bretaña, Argentina y Estados Unidos, en donde teníamos relaciones bilaterales con ambos países. Las consecuencias fueron golpes internos desde donde surge el peronismo.
conocidos, el del 55, el golpe que derroca a Perón, ¿sí? De alguna manera comandado por Lonardi, que lo sucede Pedro Aramburu, ¿sí? Las causas de este golpe, por el cual siempre recalcamos que se accede mediante la fuerza al poder, son los enfrentamientos contra la Iglesia Católica. Recuerden que las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica en ese momento hacían una alianza, tenían buenas relaciones, y había un desacuerdo entre la distribución de la riqueza en partes iguales. Recuerden que Perón tiene ideales populistas, siempre alineados a la clase baja y a los derechos del trabajador, de acceso a la riqueza, etcétera, que eran innovadores para la época, y que obviamente las Fuerzas Armadas, que estaban más alineadas con un tinte más conservador de políticas, no estaban de acuerdo, y por lo tanto se produce este golpe de Estado, que tiene como consecuencia la revolución libertadora, en donde se le prohíbe al peronismo presentarse a elecciones o presentarse como un partido en el futuro. Frondizi, segundo gobierno radical que se produce un golpe de Estado en 1962, ¿sí? Se asume condicionado por los militares, ¿sí? Sobre todo después nombran a José María Guido. ¿Qué pasó en este periodo? Había una gran crisis económica y gremial en algunos aspectos que había dejado el peronismo anteriormente, y había un malestar militar por el triunfo del peronismo, ¿sí? Porque a pesar de que el peronismo se lo proscribió, tenía mucho apoyo popular. Frondizi quiso asumir este rol de negociador y recibió mucha presión por parte de las Fuerzas Armadas para tomar decisiones políticas, económicas. Una de ellas fue que le impusieron que debía tener al Sogaray como ministro de Economía. Las Fuerzas Armadas intentaron manejar grandes decisiones políticas del gobierno de Frondizi. Frondizi no estuvo de acuerdo en muchas de ellas, y como no se dejó manejar ni manipular, finalmente se le hizo un golpe de Estado por esta presión de la constante crisis económica y sobre todo de la presión contra el peronismo, porque finalmente Frondizi no estuvo de acuerdo con seguir proscribiendo al peronismo como partido político. Como consecuencia se clausura el Congreso y se vuelve a prescribir al peronismo. Golpe de Estado a un radical, 1966, Arturo Illia, ¿sí? El golpista Onganía. ¿Cuáles fueron los factores desencadenantes? Conflictos gremiales que vienen desde la época del peronismo. Recuerden que el peronismo fue un apoyo muy fuerte con respecto a los gremios, ¿sí? Y con los derechos del trabajador. Por lo tanto, cuando el peronismo sale de la escena política, empiezan estos conflictos. Ley de medicamentos e intento de nacionalizar el petróleo, porque se había finalmente privatizado anteriormente. Frondizi elimina los contratos que tenía la nación con YPF, y ahora se vuelve a instaurar esta idea de volver a nacionalizar el petróleo, cosa que a las fuerzas militares no coincidían con esa idea. La consecuencia fue alta conflictividad política, y que deriva en las elecciones del 73. Bien, fue el golpe del 76, fue el que más consecuencias trajo a niveles internos y externos. Estela Martínez de Perón fue derrocada por la Junta Militar encabezada por Videla, ¿sí? Las razones por las cuales sucedió este golpe fue que había una falta de liderazgo para ellos, ¿sí? Desde la perspectiva militar por parte de Estela. Tendríamos que analizar si eso es en función a que ella era una mujer,
eso estaría pendiente de analizar. Hubo luchas internas en el peronismo porque había gente que apoyaba o que no apoyaba a este gobierno de Estela y acciones guerrilleras. Una mala crisis económica, que esto siempre se conjuga con los golpes de Estado y como consecuencia un estado de sitio, los desaparecidos, la apropiación de niños, la censura artística y cultural. Esto fue el golpe de Estado más emblemático que tuvo Argentina, el del 76, endeudamiento externo y la guerra de Malvinas. Todo eso sucede mediante este golpe. Bien, todos los golpes de Argentina se suceden mediante las Fuerzas Armadas, es una toma ilegítima del poder mediante la fuerza, eso podemos coincidir todos, pero también tienen distintos tipos de características. Por ejemplo, este último que nosotros mismos, el más emblemático, esto se parece más a lo que es un totalitarismo, ¿sí? Y, por ejemplo, el golpe que le hacen a Frondizi sería una característica más de autoritarismo, ¿sí? Debido a las características que vimos en el video anterior, algunos quieren que las masas se adopten al régimen, otras que no. Uno quiere dar una fachada más constitucional, por ejemplo, el golpe que se le ha hecho a Frondizi, que toma Guido el poder luego de eso, pero este último que dimos, el de Estela, sí es un totalitarismo como sí mismo, ¿sí? Debido a la cantidad de represión y que anulación total de la Constitución Nacional que hubo. Esto es para analizar, es un pequeño resumen, lo hice así de rápido, porque en realidad estos son contenidos que ustedes ven en historia, pero que sí es necesario rememorar y recordar en forma de resumen para poder qué características tuvieron de golpes de Estado que nosotros vimos y de contexto inconstitucional y toma de poder por la fuerza que tuvieron para poder analizar todas estas características. Espero que hayan entendido, yo sé que fue rápido y fue como acelerado, pero lo vamos a analizar, todo esto que vimos a continuación lo vamos a analizar en MIT. Ahora les voy a dejar una consigna, sí, por supuesto, en comentarios para que vayamos charlando hasta que podamos hablar esto de los golpes de Estado de Argentina en MIT. Espero que se haya entendido y cualquier otra duda sabe que me avisa.